Dentro del periodo de la Unidad Popular, un evento de gran importancia fue la nacionalización del cobre. Pero usted sabía que para la votación y la aprobación de esta trascendental ley, ¿estuvo de acuerdo la derecha y la izquierda? Bueno, en este breve documental les presentaré un poco sobre la historia de la nacionalización del cobre, visto tanto de la perspectiva de la izquierda y de la derecha. Sean bienvenidos a su canal El Viejo de Historia. El cobre es uno de los elementos que más ha dado riqueza a la nación chilena y obviamente al fisco chileno. Pero para los años 60, sobre todo con esta oleada de centro izquierda como la democracia cristiana o como la misma izquierda que buscaban nacionalizar en parte o nacionalizar totalmente porque creían que la riqueza era del Estado y consiguientemente para la nación chilena y tenía que estar en manos del Estado chileno y no de organismos internacionales o empresas norteamericanas o europeas. Así que justamente durante el gobierno de Eduardo Frei comenzaría este proceso de tomar parte dentro de la industria del cobre. Y para el año de 1966 se buscaba la chilenización del cobre. ¿Qué significaba eso? Que el Estado adquiría partes de las empresas del cobre para transformarse ya un accionista dentro de las grandes mineras de este mineral. Pero justamente para 1969, la izquierda, que se sentía bastante empoderada por la misma crisis del gobierno de Frei, exigiría que esto fuera insuficiente. Pensaría que tener una mínima parte o un 25% de las grandes mineras como la Exótica o la Andina era muy pequeño. Así que lo que va a surgir acá es la nacionalización pactada. En otras palabras, se establece tomar el 51% de los derechos de la minera del cobre. En otras palabras, se tomaría el 51% de varias mineras extranjeras, para no decir la gran mayoría. Pero para 1971 y uno de los programas del gobierno de la Unidad Popular es tomar las riquezas nacionales para el Estado y por eso el 11 de julio de 1971 se firmaría la ley 17.450 sobre la nacionalización del cobre en base de lo que había hecho Frei en el año 69. De esa forma se expulsan las mineras extranjeras y se tomaría para el Estado de Chile. Pero me gustaría mencionarles algunos de los discursos de Salvador Allende en base a la nacionalización del cobre. Cito: "Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado, se yergue con la fe del futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica que significa su plena independencia política. Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la patria como presidente de ella Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido al pueblo. Aquí está presente la imagen de O'Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos los legítimos herederos y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional. Es el día de la solidaridad, porque Chile ha sido castigado por la fuerza de la naturaleza. Hace poco temporales, lluvias implacables, el frío y el peso de la nieve golpearon las casas, las industrias y destruyeron parte de las instalaciones de los trabajos agrícolas. Y ahora hace pocas horas, minutos por decirlo así, tres provincias, Valparaíso, Aconcagua y en el departamento de Petorca, Coquimbo y Illapel, han sido sacudidas violentamente por un sismo que ha significado dolor, miseria y sufrimiento para cientos de miles de nuestros compatriotas. En ese día, que debía haber sido de plena alegría y a pesar de la congoja, viven en largas horas los hogares de miles y miles de chilenos, con 82 muertos, 182 lesionados, 80 menos graves y 185 leves, que son el reguero de pesar que deja el sismo. Sin embargo, hay algo más, y algo más que por cierto no puede compararse con las vidas de las personas y los hombres y las mujeres que podrán quedar inválidos y que tendrán muchos de ellos, aunque heridos no muy graves, largos días para poder reincorporarse a sus hogares y a la producción. Destaco lo extraordinario de este acto, como se ha reunido en el pueblo de Rancagua, como están aquí campesinos, empleados profesionales, técnicos, mujeres, jóvenes, como diviso desde la tribuna los cascos de los mineros que traen en la palabra de sus dirigentes, el compromiso ante la historia y a su conciencia de ser ejemplares trabajadores para hacer producir más al cobre y entregarlo al servicio de la patria. Y por sobre profesiones, ideas, principios de doctrinas o creencias en el crisol de Chile,
tesón del pueblo para gritar ¡Viva Chile, independiente y soberano! Compañeras y compañeros de la patria, quiero hacer un informe más que un discurso propiamente tal. Es indispensable que cada uno pese y recuerde, aprenda, para que pueda cumplir el compromiso y el desafío que estamos abocados. De aquí también que hoy, en que expresamos que Chile será el dueño del cobre, tenemos también que agregar, lamentablemente, que no podremos aprovechar lo excedente del cobre y tendremos que invertir gran parte de las utilidades, sino todas ellas precisamente en defender el cobre, hacer que esté al alcance de los índices de producción que son indispensables para Chile, y eso se deberá a las condiciones que recibimos las minas, como oportunamente lo destacaré. Lo hemos dicho y sabemos que se entiende en nuestro lenguaje. Los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos. Son dueños de las minas en cuanto a las minas les pertenecen al pueblo y a los trabajadores del cobre forman parte del pueblo. Y los trabajadores del cobre tienen que entender, lo saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer lo posible, que cambie la vida del niño y la niña chilena, y la mujer y el hombre de Chile, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al progreso de la patria y al sudar. Trabajando al fondo de la mina están haciendo por un Chile distinto, por una sociedad nueva, por el camino que abrimos hacia el socialismo. Compañeros mineros, trabajadores duros del rojo metal, una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile está en manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político de la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. En fin, aquí ustedes pueden ver más o menos el cariz y el tema de lo que se estaba hablando. La nacionalización del cobre para la producción y la vida de los chilenos. El pan de Chile va a ser de los chilenos. Y ese era el tema fundamental que tenía la unidad popular y sobre todo en vista Salvador Allende. Que los recursos nacionales sean para los chilenos. Pero aquí vendrán unas problemáticas. La primera es que venía desde hace harto tiempo atrás. Una cuestión de corrupción denominada el affaire del cobre. Solo para recordar, el affaire del cobre. Al ser detenido el ciudadano yugoslavo Zvomir Medovic, acusado por el gobierno de Allende por infringir la ley de seguridad interior del Estado, en compañía de otras 7 personas, Medovic habría efectuado operaciones ilegales con el cobre chileno, asegurando a la firma Internodia el monopolio a nivel mundial exclusivo de 960.000 toneladas de cobre electrolítico chileno de la empresa nacional minera. No obstante, la inexistencia de tal convenio, siendo objetivo de la firma provocar la baja del metal rojo chileno al mercado mundial. Con una investigación ordenada por el propio Allende se inició el affaire del cobre, respecto del cual el ministro ministerial radical marxista Orlando Cantuarias aseguró que los conspiradores habían ofertado 9 millones de toneladas de cobre nacional, cantidad superior a la producción mundial anual. Por su parte, el fiscal de cooperación de la Corporación del Cobre, el socialista mirista Jaime Faivovich, denunció que los conjurados habían realizado una verdadera emisión inorgánica de cobre. Y además estaba involucrada la CIA, según lo que decía este izquierdista. En el negocio y al conocerse la existencia de las coimas en dólares, se supo que uno de los implicados de apellido Kielani habría buscado conectarse directamente con Allende en 2 oportunidades. No obstante, Allende logró demostrar su desvinculación con el affaire. Y este perjudicó al gobierno, dejando la impresión que existía en el fondo una ciega lucha política entre diversos partidos de la UP, aflorando el deseo de los socialistas y acaso de los comunistas de desembarazarse de los radicales. Este asunto dejó mal parado al gobierno y debido precisamente a la renuencia del Ejecutivo en orden de investigar un posible soborno con la misma energía empleada en perseguir la supuesta conjura internacional explotada por los comunistas. Por intervención del Senado y la Corte Suprema se obtuvo la designación de un ministro en visita para instruir al sumario, el que finalmente se desinfló con la absolución de todos los implicados. Pero por otro lado, y esta sería la problemática más adelante que veremos en otros programas, es que a la hora de expropiar, no se le pensaba pagar todo lo que se debía a las minas. En otras palabras, los empresarios mineros consideraban esto un robo, simplemente un robo de manos de esta gente de la Unidad Popular. No era como el caso de Frey, que se pactaba y se pagaba a futuro y estaba destinado a pagarse. La Unidad Popular consideraba que esta gente siempre robaba las riquezas nacionales, por ende no se le tenía que devolver nada. Algunos eran más moderados y decían que tenían que devolverle ciertas utilidades, pero en fin, esa era la problemática que nos iba a traer profundos conflictos internacionales.
E incluso basándonos en el texto Crónica del marxismo-leninismo en el gobierno de Chile, de Sergio Garham, un demócrata cristiano de la época, diría, y cito desde su página 35, pero los que llenan su boca de soluciones marxistas suelen a veces tener la cabeza vacía y a instancia de repetir consignas han olvidado el verdadero valor de los argumentos y las lecciones que da la experiencia. Y justamente él se está basando de la situación del cobre y de las expropiaciones de las industrias y cómo esto estaba afectando a la economía nacional. Y dice así, cito, el gobierno de la llamada Unidad Popular insiste con inexcusable porfía de mantener y cumplir su programa de gobierno. No obstante la evidencia de su fracaso, con un dogmatismo propio de los funcionarios de la Inquisición. Pocos días atrás el ministro Vuskovic, hablando en el Teatro Bandera, a los personeros del área estatal culpó de su fracaso a la herencia del pasado y a la agresión imperialista. Todo porque el infalible programa del gobierno sostenía que lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo y que la única alternativa verdaderamente popular y por lo tanto la tarea fundamental que el gobierno del pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas y de los monopolios de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Justamente veremos más adelante, en el año 72, que van a comenzar huelgas de las mineras. Claro, algunos dicen que no están asociados con la nacionalización, otros dicen que es el coletazo directo de esto. Pero lo veremos en un momento más adelante. Antes que nada tenemos que hablar un poco sobre la nacionalización. Como vimos, la idea de la nacionalización era algo bastante importante dentro del programa de la Unidad Popular contra Estados Unidos, que era principalmente bajo a propietarios privados, dueños de grandes porcentajes del cobre chileno. Y obviamente los socialistas luchaban contra los yanquis, los consideraban enemigos naturales, los consideraban parte del imperialismo, etcétera, etcétera. Pero lo que no cabe en la cabeza es de por qué la derecha votó también a favor de la nacionalización del cobre. Hay mucha gente que dice que fue por parte de un entreguismo, fue por parte de que la derecha no tenía convicciones, etcétera, etcétera. Y les voy a explicar las 3 razones principales de por qué la derecha votó también a favor de la nacionalización del cobre. Quiero que entiendan algo. En esta época habían varias derechas. Ese es un punto que quiero comentarles. Dentro del Partido Nacional habían 3 facciones, los nacionalistas, los conservadores y los liberales. Pero ustedes dirán, pero también ellos votaron por la nacionalización del cobre. ¿Votaron por un proyecto de la UP? Sí. Pero no porque estuvieran del lado de la UP, sino fueron por otras motivaciones. Número 1, se votó por la nacionalización del cobre porque dentro de los ideales nacionalistas también está el propósito de adquirir las riquezas nacionales para la nación chilena y era importante ya adquirirlo. Entonces encontraron que el proyecto de la UP era bastante útil para esos fines que tenía esa parte de la derecha, que las riquezas nacionales fueran de la nación chilena y no fueran extraídas por organismos extranjeros. El punto número 2 era lo que también menciona el historiador y político de la época, don Hermógenes Pérez de Arce, que justamente mucha parte de la derecha, sobre todo la derecha terrateniente, latifundista y la democracia cristiana que también poseía tierras, votó también a favor de esto por una especie de venganza nacida por la reforma agraria. Porque la reforma agraria que impulsó Alessandri fue totalmente distinta a la que impulsó Frei y Allende. Alessandri, recuerden que pagaba y dividía esas tierras para los campesinos. En cambio, Frei y Allende expropiaba y no les devolvía nada, o prácticamente nada, o con pagarés a futuro que ustedes saben que no valían nada. Así que buena parte de la derecha también votó eso en contra de los norteamericanos porque fueron los que iniciaron la destrucción del campo chileno, por buenas razones o por malas razones. Y en tercer lugar, también consideraban que tener la riqueza nacional en bajo del poder de los chilenos era sumamente importante para el enriquecimiento nacional. No era solamente una visión táctica como la tenían los nacionalistas, sino también una visión económica. Incluso también había una cuarta opción que ya eso es a su libre interpretación, que lo decían simplemente porque era lo mejor que podían hacer en esa época, porque ya los norteamericanos estaban bastante atacados por parte de la Unidad Popular y buscaban conciliar con la Unidad Popular. Eso sería más presente en la democracia cristiana. Bastante revuelta la situación del cobre.
Además, para ir citando otros artículos, como la revista ¿Qué pasa?, del año 71, dice así: el propio Allende definió el área de propiedad social en primer lugar de nuestras riquezas básicas. El proyecto de reforma constitucional para la nacionalizar el cobre es despachado por la Cámara en un segundo trámite, pero que empiezan con problemas prácticos. La comisión especial de la misma Cámara que investiga la producción y venta del cobre conoce denuncias de baja de producción. Su causa: sabotaje que harían las mismas empresas. Desde septiembre, o sea, desde el triunfo de Lupe y los supervisores, grupos de empleados medio de grandes yacimientos empezaron a abandonar el país por falta de tranquilidad profesional, el mercado de trabajo extranjero, y lo absorbía sin problema. En otras palabras, la UP acusaba a las que trabajaban en las mineras cuando estaban dominadas por los norteamericanos de sabotaje. La realidad es que esos mismos empleados se iban por el acoso constante de elementos izquierdistas a ellos mismos. De estos profesionales podría obligar al gobierno a tomar medidas que no desea, pero las aplicará. Y llegado al caso, porque el país necesita de estos trabajadores, reconoce Jaime Faivovich, el socialista minista fiscal de Codelco. A fines de mayo, el ministro de Minería Orlando Canto Arias, que era radical, revela la crítica situación del teniente, donde el fenómeno del éxodo profesional se suma a otro. Allende ya lo había denunciado en su discurso ante la CUT el 1 de mayo. Los trabajadores se creen dueños de la mina y hay ausentismo, indisciplina y, con su inevitable consecuencia, menor producción. El gobierno designa un grupo de 8 personas para que fiscalicen en terreno a la sociedad, pero el ministro advierte que las proyecciones más optimistas indican una producción no superior a 200.000 toneladas, en lugar de 280.000 esperadas. 2 días después de la aclaración, Canto Arias, Guillermo Toro, presidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, ANSCO, recuerda en el segundo Congreso Nacional de la entidad: el cobre no es el don del cielo ni un maná. Es una lucha constante por rebajar costo y mejorar las técnicas de producción. Todo ello significa el manejo eminentemente técnico, pero la técnica tiene una proyección social y debe tenerse claro que se emplea esa técnica. Al término del Congreso, en un comunicado de la ANSCO, expresa que ve con preocupación que se margina a sus asociados del proceso de la nacionalización, por lo que desliga toda responsabilidad si no tiene éxito. A fines del mes de junio, Armando Arancibia, presidente de la Sociedad Minera del Teniente, anunciará que la producción del cobre ha disminuido un 5% durante los 5 primeros meses de 1971. Y a su vez, para ir detallando un poco sobre la misma nacionalización del cobre, ocuparemos el texto de Erich Heindel, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y cito: la Unidad Popular aspiraba a transformar radicalmente la estructura de la propiedad de la economía chilena. El Estado debía asumir la propiedad de todos los medios de producción de tamaño grande y mediano. Solo la pequeña empresa sería respetada en la medida que no estuviera en un sector declarado como estratégico. La economía chilena se manejaría de acuerdo con un estricto esquema de planificación central dirigida por el Ministerio de Economía o DEPLAN. Por otro lado, la Corfo sería el organismo encargado de administrar el complejo de empresas industriales bajo el control del Estado. Las empresas extranjeras fueron las primeras a sufrir el impulso estatizador. En su segundo mes de gobierno, el presidente Allende envió a un Congreso una reforma constitucional que declaraba al Estado de Chile como dueño absoluto de todos los yacimientos mineros del subsuelo y establecía mecanismos específicos para nacionalizar la gran minería del cobre. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó la reforma por unanimidad. 5 días después, el Estado asumió el control completo de estas minas. La reforma constitucional autorizaba al Estado a pagar a sus dueños anteriores el valor de libros, entre comillas, de las compañías, menos el daño que sufrirían las minas y el exceso de utilidades que hubieran tenido esas empresas desde la firma del nuevo trato de 1955. El pago debía hacerse en un periodo de 30 años en un tiré de 3% anual, y se determinó un procedimiento de apelación ante Tribunal Especial compuesto por 2 jueces y 3 funcionarios nombrados por el gobierno chileno. El 28 de septiembre de 1971, el presidente Allende declaró que el exceso de utilidades de las 2 empresas principales, Anaconda y Kennecott, alcanzaba $774 millones. En octubre de 1971, la Contraloría General de la República estimó que el valor de libros de estas 2 compañías alcanzaba $629 millones, por lo que no correspondía ninguna compensación a Anaconda y a Kennecott, solo a la Cerro Corporation, y se le concedió una indemnización de $14 millones. Kennecott y Anaconda apelaron esta decisión al Tribunal Especial, pero esta fue rechazada en agosto de 1972 y de esta forma las grandes minas de cobre Chuquicamata, El Teniente y El Salvador fueron expropiadas sin compensación. Junto con la posesión de las minas, el Estado asumió una deuda de estas empresas que alcanzaba más de $700 millones y se había generado los proyectos de expansión en los años previos.
Parte de estas deudas correspondía a creencias directas de las minas chilenas a sus casas matrices, Kennecott y Anaconda, y esta deuda no fue reconocida por el gobierno chileno. En diciembre de 1971 se vencieron deudas por $6 millones con Kennecott y por 14 millones con Anaconda, que no fueron pagadas. Anaconda y Kennecott demandaron al Estado chileno y obtuvieron de los tribunales norteamericanos órdenes para embargar las cuentas bancarias de 9 agencias gubernamentales chilenas. El gobierno chileno reaccionó embargando a su vez restantes propiedades de Kennecott y Anaconda en Chile. Anunció que no pagaría nada a Anaconda porque las utilidades excesivas superaban ampliamente el valor de los libros más la deuda. Y con respecto a Kennecott anunció que solo pagaría 85 millones de los 93 millones de dólares adeudados, por estimarse que esta suma correspondía a inversiones útiles para el país. Luego se procedió a nacionalizar la gran minería del hierro y así como todas las minerías del salitre, Soquimich. De la manera, la ola de nacionalizaciones pasó al resto de los sectores productivos, como la compañía de teléfonos y la compañía chilena de electricidad. Fin de cita. Bueno, luego de la nacionalización del cobre, como dijimos anteriormente, habrían ciertas problemáticas, y no solamente la cuestión internacional con respecto a las demandas de estas empresas expropiadas, y además obviamente la enérgica lucha de Estados Unidos para reivindicar estas propiedades de estos empresarios de Estados Unidos. La industria del cobre, que era la espina dorsal de la economía chilena, sufría pérdidas ascendentes a $500 millones para fines de 1972, según lo comunica la Corporación del Cobre, o sea, Codelco. A principios de 1972 ya veríamos los coletazos también vinculados a las protestas de los mismos trabajadores, y este sería el caso de Chuquicamata. Para la izquierda revolucionaria sería que fue un sabotaje hecho por agentes imperialistas y por la oposición de la derecha que estaba metida en Chuquicamata, lo cual sería bastante impropio, producto de que la gran mayoría de las masas que pertenecían a Chuquicamata no eran de derecha, sino más bien cercanas a la democracia cristiana. Pero en otra parte tenemos que comentar qué es lo que pasó y por qué esto está cercano a los coletazos de la nacionalización del cobre. Dice así: al día siguiente, más de 8.500 trabajadores de Chuquicamata iniciaron un paro de 48 horas prorrogable pidiendo una efectiva participación de ellos en la empresa. La asamblea que votó al paro dijo al gerente general comunista David Silverman: nunca una sola persona ha hecho tanto daño a Chile y a sus compañeros de minería. Se conocieron ya en abril, desde octubre de 1971. Chile debió comprar cerca de 11.500 toneladas métricas de cobre a dos firmas extranjeras, cerca de $12 millones, para poder cumplir los contratos de venta suscritos por Codelco que el país no estaba en condiciones de satisfacer. En otras palabras, pasaba dos paradojas. Supuestamente las empresas que iban a ser para el pueblo no eran tanto para el pueblo y estaban generando ganancias personales los funcionarios de la Unidad Popular, y por otro lado, la gran minería del cobre no era capaz de generar todas las necesidades del cobre pactadas al extranjero, y de otra forma tenía que conseguirse esas faltas de este mineral con agencias internacionales. Y en la celebración del primer aniversario del Día de la Dignidad Nacional, o sea, de la nacionalización del cobre, el presidente Allende reconoció que en 1972 no se lograrían las metas programadas en la producción del cobre, culpando de ello a los trabajadores de Chuquicamata. Pero en fin, de esta forma nosotros demostramos con este pequeño documental cómo surgió la nacionalización del cobre, cómo fue modificándose a través del tiempo, por qué la derecha y por qué la izquierda votaron a favor de la nacionalización, cada uno con un objetivo distinto, no porque estuviesen aliados directamente. Y a su vez, cuáles fueron los coletazos o las consecuencias directas de la nacionalización del cobre ya solamente en 1972. Claro, la izquierda acusaba de sabotajes y de acciones de los imperialistas. Y por otro lado, lo que dice la economía y lo que dicen las mismas fuentes era la insuficiencia y la ineptitud y la corrupción de los funcionarios dentro de la Unidad Popular, que generaba que entre sus propios acólitos se levantara en contra del gobierno de Allende. Los propios seguidores se levantaban totalmente insatisfechos de la situación del cobre chileno. Pero esto y mucho más lo veremos en otro capítulo. Espero que le haya gustado, y este es su canal El Viejo de Historia.
doctor Salvador Allende Gossens. Transmite la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, doctor Salvador Allende Gossens, ha de proceder en unos minutos más a firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. A esta ceremonia, que marca el cumplimiento de uno de los puntos básicos del programa del Gobierno Popular, han sido invitados todos los miembros del gabinete, funcionarios del cobre, miembros de las Fuerzas Armadas, los jefes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, el Cardenal Arzobispo de Santiago, del Poder Legislativo. El día 11 de julio recién pasado, el Congreso Nacional ratificó su aprobación a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que reformaba la Constitución y que introducía el término nacionalización dentro de los conceptos de la Carta Fundamental. El término nacionalización es una forma de reiteración de la soberanía que tienen los pueblos sobre sus riquezas básicas y es un concepto contenido en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y en documentos oficiales de la Iglesia. Mediante esta modificación de la Constitución, el Estado chileno adquiere los instrumentos legales que le permiten ejercer propiedad sobre los yacimientos de cobre existentes en el territorio y que se encontraban bajo control de capitales extranjeros. Con la firma del decreto de promulgación de la Ley de Reforma Constitucional por parte del presidente Allende, esta queda lista para su publicación en el Diario Oficial y para su puesta en vigencia. Habla el presidente de la República, doctor Salvador Allende. Señoras, señores, este acto tiene una extraordinaria trascendencia y podría decir que es quizás el más importante después de nuestra independencia en cuanto él significa una modificación a la Constitución política que acentúa y da fuerza al sentido nacional de nuestra patria. Es por eso que he deseado y agradezco la presencia en este recinto de los representantes de los poderes del Estado, del señor presidente del Senado y de la Cámara, del señor presidente de la Corte Suprema, del cardenal de la Iglesia chilena, el señor Raúl Silva Enríquez, del Contralor General de la República, el señor Héctor Humérez, y de los compañeros Víctor Díaz, presidente de la Confederación de Trabajadores, y del compañero Héctor Olivares, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Además, están aquí los representantes y los jefes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, el Ministerio, altos funcionarios de Administración Pública y también dirigentes sindicales de las faenas cupríferas. En este acto se firma el decreto promulgatorio de la reforma constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país.
Esta reforma satisface un amplio anhelo del pueblo de Chile. Más allá de las fronteras que dividen a veces apasionadamente a los hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. Si este hecho, cuyas proyecciones son históricas, ha sido posible porque se han congregado voluntades nacionales inspiradas esencialmente en el interés del país, indiscutiblemente también será necesaria esta voluntad nacional para que podamos nosotros hacer de esta riqueza que será manejada por los chilenos la palanca de nuestro progreso, de nuestro bienestar. De allí que en este minuto reitero de tan alta significación comprenda que la historia me ha deparado un honor inmerecido y al promulgar este decreto reitere mi fe en el pueblo de Chile, gran actor de esto que nadie puede dudar es la victoria de la patria. Que es presenciado por un gran comedor del Palacio de la Moneda lleno de las primeras personalidades del gobierno y de la República en estos instantes. Agradecería que este decreto fuera firmado por todos los ministros. Se procede en este momento al acto de firma del decreto. Ha firmado ya el presidente de la República y el ministro Cantuarias. Los que están aquí, agradecería a los ministros que están aquí. El ministro de Relaciones Exteriores, compañero Almeida. Le sigue Alejandro Río Valdivia, ministro de Defensa Nacional. Pedro Buscovich, ministro de Economía. Firman en este momento los ministros del Estado chileno. Ahora lo hace el ministro José Ollarse, compañero José Ollarse, ministro del Trabajo. Ministro de Obras Públicas, compañero Pascual Barraza. Firma el ministro del Interior, compañero José Toá. Es este un programa especial de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, directamente desde el gran comedor del Palacio de la Moneda. Estampa su firma en este momento el ministro de Agricultura, Jacques Chonchon. Cerca de un centenar de periodistas, reporteros gráficos, tanto nacionales como extranjeros, rodea totalmente el escritorio donde se está firmando este importante documento. Trascendencia extraordinaria para la vida de nuestro país. Firma en este momento el ministro de Tierras y Colonización, compañero Humberto Martones. Como lo dijera el propio presidente de la República, se efectúa en estos instantes aquí en el gran comedor del Palacio de la Moneda, acaso el acto más trascendente desde la firma de la independencia de la patria, este acto que promulga la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre y que señala